Más de un lector de Así Prensa me ha hecho una pregunta que honestamente no sé cómo responder, pero voy a tratar de simplemente compartir algunas reflexiones. Son distintas personas que me comentan su frustración respecto de universidades católicas, incluso con título de pontificia, que existen en sus países. Obviamente, el caso más evidente es el de la ex universidad católica, ex universidad pontificia en Lima, Perú, a la que la Santa Sede le ha retirado los títulos de católica y de pontificia. Obviamente esta universidad argumenta que ellos poseen esos nombres registrados en los registros públicos del Perú. Pero todos sabemos que esa es una payasada, porque en los acuerdos entre la Santa Sede y el Perú, es decir, una norma de medio nivel jurídico, queda completamente aplastada por un acuerdo internacional que liga al Perú con la Santa Sede y que le concede a la Santa Sede el derecho de determinar quién es católico o no, porque eso es lo lógico, ¿no? Si yo digo, todas las autoridades de la Iglesia señalan que yo no soy católico, el hecho de que yo insista que yo sí soy católico contra las autoridades de la Iglesia justamente demuestran más fehacientemente que no lo soy y que estoy mal de la cabeza, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos. En el peor hay malicia, mala intención. Pero no solamente me preguntan por este caso que de alguna manera ya está resuelto, o sea, la Universidad Católica en el Perú debe dejar de llamarse Pontificia Universidad Católica del Perú y se llamará, qué sé yo, Universidad del Perú. Pues si le quitan la Pontificia y la Católica, lo sacan. Actualmente se ha creado una comisión, el Papa ha creado una comisión de cardenales para revisar el caso de la ex Universidad Católica y darles una nueva oportunidad de ponerse a derecho, ¿no? Pero considerando la cerrazón de las autoridades y su total disociación con los valores católicos auténticos, esto no va a ir por buena senda. Finalmente, las cosas van a volver, pronostico yo, donde están, es decir, la universidad va a insistir en forzarle la mano al cardenal arzobispo de Lima. El cardenal arzobispo de Lima, como le corresponde como autoridad de la Iglesia y como garante de los derechos de todos los católicos sobre la autenticidad católica de una institución, no va a ceder, no debe ceder. Y el mundo de esta ex universidad católica es tan etnocéntrico, está tan cerrado en sí mismo, se escuchan de tal manera a sí mismos, se conceden premios a sí mismos, se conceden honoris causa a sí mismos, es tan cerrado, tan claustrofóbico, tan autorreferencial, que no entienden que van a perder. Ellos realmente se creen una institución todopoderosa, influyente, porque tienen mucho dinero a costa de lo que cobran, y en consecuencia van a ser una universidad que van a terminar perdiendo el derecho de llevar ese nombre. Lo seguirán usando por un tiempo hasta que alguna autoridad de la Iglesia, el secretario de Estado, el prefecto de la Congregación para la Educación Católica, no el actual, sino el siguiente que nombre el Papa, establecerán el derecho que le corresponde a la Iglesia Católica para definir quién es católico y quién no. Habrá una colisión legal en el Perú y finalmente esta universidad tendrá que quitarse el nombre y se acabó el problema. Y en consecuencia el título de católico y de pontificio quedará en el aire para que una universidad en el Perú, o nueva o existente, la tome y se convierta en lo que la Universidad Católica fue en el inicio, debió ser y dejó hace años de ser. Pero las consultas me vienen no solamente por la Universidad Católica, la ex Universidad Católica en el Perú, que de alguna manera el asunto ya se está resolviendo, sino por el caso de otra que también tiene el nombre de pontificia y de católica,
qué es la Universidad Javeriana, y es más complicada, porque esta es una universidad jesuita. Y en consecuencia, la intervención de una universidad que es jesuita es bastante más complicada, no por la razón política que muchos se imaginan, el Papa es jesuita, ¿no? Y obviamente no necesariamente va a querer intervenir de una forma que pueda ser percibida como autoritaria. Ese no es el tema. El tema es que, a diferencia de una intervención directa como sucedió en la Universidad Católica, que es una organización sin fines de lucro que no pertenece a ninguna congregación religiosa, aquí tendría que pasar a través de la autoridad jesuita propiamente. Y el problema está ligado a otras universidades jesuitas como la Universidad de Georgetown, por ejemplo, que es una universidad extremadamente famosa, también tiene el título de católica, y es una universidad que es peor, más herética y más distanciada de los valores católicos que la javeriana. Yo sé que muchos hermanos en Colombia dirán: Alejandro, peor no puede ser. Aquí estos sacerdotes defienden el aborto, estos sacerdotes, algunos sacerdotes aquí defienden el aborto, defienden las uniones homosexuales, promueven festivales gays, lo que sucede en la ex Universidad Católica del Perú, bajo el título de que existe una apertura y una búsqueda común de la verdad. Todos sabemos que esa es una fantochada. Cualquier universidad en el planeta hace eso. El que quiere un festival gay, el que quiere un debate donde el que grita más fuerte es el que gana, con profesores absolutamente relativistas, tiene una cantidad enorme de universidades en el Perú. Esas alternativas no faltan. Y tienen excelentes profesores y no cuestan lo que cuesta la católica. La San Marcos es una universidad antiquísima, de un enorme prestigio, que tiene mejores profesionales enseñando en algunos ámbitos que los que tiene la Universidad Católica, y en consecuencia la Universidad Católica no se diferencia en nada de la San Marcos, salvo que cuesta dinero, está ubicada en una mejor zona de la ciudad y la etnia y el origen socioeconómico de los alumnos es bastante más alto, porque la otra es una universidad estatal. Pero fuera de eso, no hay ninguna diferencia. Y lo mismo pasa con la javeriana. Pero en Georgetown no solamente hay una defensa militante de los antivalores, sino que se ha convertido en una de las usinas, en uno de los motores que engendra a los peores políticos y peores catedráticos que terminan ocupando lugares de enorme importancia. Porque, por ejemplo, el presidente Clinton, uno de los grandes abortistas y grandes promotores de la legalización del aborto en América Latina con dinero del Estado norteamericano, es un exalumno de Georgetown. Y esos son los tipos de exalumnos que Georgetown provee. Personas que en el ámbito político tienen una postura radical y que tienen un peso gravitante, porque salir de la escuela de estudios políticos o de estudios internacionales de la Universidad de Georgetown es tremendamente cotizado. Inmediatamente se adquiere un trabajo en Secretaría de Estado, la Cancillería, las relaciones internacionales del gobierno norteamericano, o rápidamente se escala en posiciones políticas. Y son muy pocos los políticos católicos, realmente católicos, que han salido de Georgetown. Se cuentan con los dedos de la mano de un manco que ha perdido dedos en la guerra. Entonces es trágico, pero es real. Entonces es importante comprender que ya existe una campaña de malestar y depresión. Yo creo que, así como el autor del libro El Exorcista, un famoso católico, y el autor de la película El Exorcista, William Blatty, que justamente en la película hace que los incrédulos, sacerdotes incrédulos, sean sacerdotes precisamente de Georgetown, de su universidad, de la que él es exalumno, así como él ha enviado una carta con muchas firmas directamente a la Santa Sede, a la Congregación para la Educación Religiosa, denunciando
que Georgetown o cambie o se le quite el título de católica, y ha recibido respuesta de que sus preocupaciones son legítimas, yo creo que hay que comenzar una campaña similar. Hay que comenzar a denunciar estas universidades. Acá, en el caso de la ex Universidad Católica en el Perú, yo francamente creo que lo mejor para la Iglesia es que no se llegue a un acuerdo, que la Universidad Católica no tenga el derecho de mantener de parte de la Iglesia el título de católica y el título de pontificia, porque los que están a cargo de la universidad son personas que se oponen a todas las enseñanzas de la Iglesia Católica en todos los aspectos, en todos, mencionen cualquiera, y ellos están opuestos. Y van a decir, no, nosotros nos oponemos a la pena de muerte. Bueno, esa no es una enseñanza de la Iglesia Católica, pues. El catecismo de la Iglesia Católica dice, aunque los católicos pueden seguir creyendo y apoyando la pena de muerte, la sensibilidad actual, etcétera, etcétera. Entonces, en las cosas en las que la Iglesia indica, pero no define, ahí ellos sí están de acuerdo. Pero en la doctrina de la Iglesia sobre qué es la doctrina sobre la doctrina, ¿no? El valor de la enseñanza católica, de ninguna manera están de acuerdo. Lo mismo en la javeriana. Entonces, tratar una reforma es una tarea hercúlea. Es como tratar de hacer lo que hizo Hércules, de limpiar todo el excremento de los miles de caballos que tenía un rey. Entonces, la limpieza de estos establos, que son una de las famosas tareas hercúleas de Hércules, de ahí la famosa expresión tarea hercúlea, ¿no? En este caso es muy similar, o sea, hay que limpiar tanto residuo intelectual, filosófico, corrupciones económicas, morales, que no vale la pena. Lo mejor es el realismo, decir que la javeriana, Georgetown, la ex católica en Lima, y otras más que están en la misma actitud, pierdan el nombre y que la Iglesia Católica caiga en el realismo absoluto. Les comparto una conversación personal, que aquí no revelo nada impropio porque ya las personas involucradas no tienen responsabilidad, pero esta es una conversación personal de la que yo fui testigo entre un obispo norteamericano muy bueno, preocupado por una universidad jesuita que tenía en su diócesis, que era como la javeriana o como Georgetown, y no me consta que todas lo son, o sea, digo que sean como Georgetown o como la javeriana, pero de su diócesis me consta que era el mismo problema. Y le dijo al entonces superior general de los jesuitas, el padre Peter Hans Kolbenbach, cuando se encontraron en un sínodo de obispos que ambos estaban atendiendo en Roma. Este obispo le dijo a Peter Hans Kolbenbach sus quejas respecto de esta universidad jesuita. Y la respuesta del padre Peter Hans Kolbenbach fue la siguiente. Fue calculada, serena, no fue ni prepotente, tampoco fue deprimida, no fue dolida, tampoco fue agresiva, fue simplemente como si estuviera enunciando un algoritmo o un teorema matemático. Le dijo, Excelencia, usted actúa bajo la presunción de que las universidades jesuitas son universidades católicas. No lo son. Esa fue la respuesta. Usted está actuando bajo la presunción, en inglés, the assumption, o sea, de asumir, pues la conversación fue en inglés, usted está asumiendo que las universidades jesuitas son universidades católicas. Ya no lo son. Entonces, yo no lo puedo decir de todas las universidades jesuitas, no son mis palabras, fueron las palabras de Peter Hans Kolbenbach, que yo escuché, porque estaba acompañando a este obispo. Y este obispo se quedó frío, no dijo nada, simplemente le agradeció, muchas gracias por la aclaración. Pero ya sabemos, esa es la realidad. Y en consecuencia, yo no soy nadie, honestamente no soy nadie. Me consultan a mí, yo doy mi opinión es esa. Creo que por el bien de la Iglesia habría que pasar revista a las universidades,
tenemos ese magnífico documento que es la Ex Corde Ecclesiae. Algunas universidades la citan diciendo que son fieles a ella, no lo son. La Ex Corde Ecclesiae es extremadamente clara en lo que debe ser una universidad católica. Las que no cumplen con ese parámetro, adiós, hasta luego, buena suerte, buen futuro, y comencemos de nuevo. Comencemos a construir universidades católicas que sean de verdad católicas, o universidades católicas que ya existen y que cumplen con los requisitos de la Santa Madre Iglesia, que reciban el reconocimiento como católicas y como pontificias, y que ese título de católica o de pontificia sea un título que se revise cada tanto tiempo, y que no sea un título permanente, que sea un título removible, y que si es que la Santa Sede activamente no renueva ese título automáticamente caduca. Es mi opinión, es mi sugerencia, que cada quien la tome. Que tengas un buen día.